Estamos en este momento en una serie, yo estoy llevando una serie que la he titulado, así alguien se lo sabe, es una palabra en hebreo, Moedim. Moedim, ¿qué significa? Tiempos, citas, ¿verdad? Lo que habla esa palabra es el Moedim de tiempos de encuentro, ¿sí? Son citas que el Señor tiene para con su pueblo, ¿no? Para encontrarse con su pueblo. Son tiempos especiales que el Señor abre y convoca a su pueblo para encontrarse con Él, ¿verdad? Vimos que en la primavera, en concreto, hay 4 celebraciones cuyo significado profético ha sido ya cumplido. Pregunto, ¿cuáles son? ¿Cuál? La Pascua, Pesaj, panes sin levadura, muy bien. Primicias, Pentecostés, son las 4, ¿vale? La fiesta de Pentecostés. Todas esas, digamos, ya han tenido cumplimiento, el mensaje al cual apuntan esas festividades o esos actos, entre ellos, ya han tenido cumplimiento, ¿verdad? Ya si voy preguntando un poquito más, quedan otras 3, que son las que nos faltan por cumplir. ¿En qué época se dan del año? ¿En? Otoño, comienzo de otoño, que son Yom Kippur, Yom Teruah y la fiesta de Sukkot. O Yom Kippur es el día de la expiación, el día del perdón, ¿sí? Yom Teruah es el día de las trompetas y Sukkot es las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. Aprobados. Las 3 celebraciones primeras coinciden prácticamente en las mismas fechas, que son precisamente en las fechas en las que ahora mismo estamos, ¿vale? Dijimos que Pesaj, o el sacrificio de un cordero, se hacía ¿en qué día? Venga, va, ya que vais contestando. El día 14 del mes de Abib, o Nisan, que es el primer mes, ¿vale? Muy bien. Luego, del 15 al 21, había una fiesta. La fiesta de los panes sin levadura. Por lo cual, estamos en medio de ella, ¿vale? Estamos en medio de ella. Y decíamos en su momento que tanto el día 15 como el día 21, en ambos días, había una santa convocación. ¿Sí? Y esto significaba que era Shabbat, era un día de reposo, ¿vale? Aunque no tenía por qué ser un Shabbat como nosotros lo entendemos, un sábado, ¿de acuerdo? Y hoy veremos un poco más despacio lo que es la celebración de las primicias o de los primeros frutos, ¿vale? Porque también coincide con el día de hoy, ¿sí? Así que vamos a ese libro donde nos hablan de esas fiestas, el libro de Levítico, ese libro que se abre tan poco, porque uno dice, aquí hay muchos sacrificios, muchas ovejas, mucho ganado, y esto a mí, ¿qué, verdad? Bueno, pues en Levítico, en el capítulo 23, voy a leer los versículos del 9 al 14, ¿de acuerdo? Voy a leer, tengo delante la nueva versión internacional. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y siguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que les sea aceptado. La mecerá a la mañana siguiente del sábado.
Ese mismo día sacrificarán ustedes un cordero de un año sin defecto como holocausto al Señor. También presentarán 4 kilos de harina fina mezclada con aceite, como ofrenda de cereal, ofrenda por fuego, de aroma grato al Señor, y 1 litro de vino como ofrenda de libación. No comerán pan ni grano tostado o nuevo hasta el día en que traigan esta ofrenda a su Dios. ¿Sí? No comerán pan, ¿verdad? Ni grano hasta que hayan traído esto como ofrenda a su Dios. Este será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes donde quieran que habiten. Así que vamos a sacar algunos principios para esta fiesta, para entender mejor lo que todo esto significa, ¿sí? Según el versículo 11, el día en que se entregan las primicias de las espigas, en concreto yo os digo que son de la cebada, dice, al día siguiente del Shabbat. ¿Sí? Dice, el sábado mecerá la gavilla ante el Señor para que le sea aceptada, la mecerá a la mañana siguiente del sábado. ¿Sí? Y el Señor no nos da una fecha concreta, ¿sí? No nos dice que es el día 14, el 15, el 16, el 17, no nos dice exactamente qué día. ¿Por qué? Porque cada año, recordemos que esto lo comenté varias veces antes, porque cada año esa fecha va a ser distinta. Lo que sí quería el Señor era que fuese al día siguiente del sábado, en concreto del sábado semanal. ¿A qué día se estaba refiriendo entonces? ¿Cuál es el día siguiente del sábado? Domingo. El que nosotros llamamos domingo. Vale, muy bien. Y en este año, concretamente, sería hoy, cuando los sacerdotes estarían meciendo la ofrenda entregada. ¿Sí? A la hora de la mañana estaría meciendo todas esas gavillas, la gavilla que le hubieran sido entregada para ofrecérsela al Señor, ¿no? Pero no siempre corresponde, como hoy, día 17, no siempre corresponde al día 17, ¿verdad? Como curiosidad, quería explicar que a partir de esta fecha suele haber lo que suele llamarle la cuenta del Omer. Omer es la palabra hebrea que significa gavilla, ¿vale? Entonces, suelen decir, basándose en los versículos del 15 al 16, mirad que dice, a partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. En otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al séptimo domingo. Y entonces ahí se abrirá otra fiesta. ¿Sí? Se van a contar 7 semanas, es decir, 49 días, para saber que al día siguiente, el día 50, comenzará, ¿qué fiesta? Empieza el día 50 días después de esta entrega de la gavilla. Pentecostés. Nosotros lo conocemos como Pentecostés, ¿sí? Pero se puede llamar también como la fiesta de las semanas. ¿Por qué creéis que puede ser? Sí. Porque hemos tenido que contar 7 semanas, ¿vale? Por eso a veces lleva el nombre de la fiesta de las semanas o de las cosechas también, ¿vale? Esa fiesta apunta en concreto al momento en el que el pueblo recibió la ley, la Torá, la ley del Señor, ¿verdad? Y por tanto, este tiempo entre la primicia, la entrega de la primicia y la cosecha es tiempo de preparación espiritual para recibir esa Torá, ¿sí? Entonces ellos hacen una cuenta, ellos llevan día tras día y dicen, hoy es el día 1 en la cuenta del hombre. Dicen así, ¿vale?
el día 2, el día 3, pero hacen una cuenta día tras día. De alguna forma esto conecta ambas fiestas, ¿sí? Uno tiene entendimiento de que aquí hay una conexión y verdaderamente hay una conexión, ¿sí? De lo que ocurre en las fiestas de primavera con lo que ocurrirá en lo que nosotros conocemos como Pentecostés o Shavuot, que significa semanas, ¿no? En esta fiesta se debía llevar al sacerdote, bueno, casi os lo pregunto, ¿eh? ¿Qué es lo que se debía llevar al sacerdote? Para que no os distraigáis. Una gavilla de las primicias. ¿Qué es una gavilla? A ver, porque nosotros, bueno, igual hay personas que sí han estado trabajando en campo, lo que sea, pero yo creo que muchos somos más de... Sí, como a ver, los que saben de campo. ¿Tenéis algunos experiencia? ¿Habéis recogido cosecha? ¿Leo? Sí. ¿La gavilla? Es una ramita con un montón de granitos que crece así y se corta y eso es lo que te lleva de primicia. Eso, pero no solo una, ¿no? O sea, se hace como un manojo, ¿eh? Sí, que a veces no es un ramito así como para los novios y eso, ¿eh? No, es algo que es más grueso, ¿verdad? Y se le pone un lazo, es algo que va como conectado, que va atado, ¿no? Todo con su sentido, ¿vale? Entonces, en esta fiesta se debía de llevar esa gavilla, pero la gavilla exclusivamente de las primicias a el sacerdote, ¿no? Las primeras espigas que hubiera en el campo, ellos tenían que salir, ellos salían para revisar esas espigas de cebada en concreto, que lo que había, la cosecha que había en esta época es la cebada, pero que estaba verde aún, ¿sí? No tenía que ser una espiga madura, sino una espiga verde. Según Levítico 2, donde nos habla de los sacrificios de cereal, la cebada debía de ser tierna y el grano desmenuzado en forma de harina, ya se tostaría en el fuego. Y fijaros qué curioso, ¿no? Porque esta harina que representaba ese grano se iba a mezclar en el sacrificio con aceite. ¿De qué nos suele hablar el aceite normalmente? Proféticamente, ¿de qué nos habla? De unción, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y se le mezclaba también incienso. ¿De qué habla el incienso? ¿Estudiantes de Apocalipsis? De las oraciones, ¿verdad? Y sal, porque la sal, toda ofrenda al Señor tiene que ir con sal, tiene que ir salada. Porque la sal, ¿sabéis qué significado tiene? ¿A qué apunta proféticamente? Al pacto. ¿Sí? La sal es una señal de pacto, de perpetuidad, ¿sí? Así que, de alguna forma, aquello que se iba a elevar en el fuego, que se iba a quemar delante de los sacerdotes para que ese aroma subiese al Señor, llevaría como esa mezcla, voy a decir, de aquello que habían traído las personas, ese como agradecimiento también, ¿no? O sea, ese primer fruto de lo que tenían en sus campos, mezclado o preparado, ¿no? Presentado al Señor, entiendo que a través de ese Espíritu Santo, ¿no? Por esa unción y por medio de esas oraciones, ¿sí? Con gratitud al Señor, marcando y dejando claro el Señor también que ahí tiene establecido un pacto con nosotros, ¿sí? Además de todo esto, se llevaría también, acompañado a las ofrendas de cereal, que me llamó la atención, 1 litro de vino como ofrenda de libación, que ellos también lo derraman ahí en el altar, ¿no? En Ezequiel 44, bueno, vamos a verlo, yo creo que vamos a tener tiempo. En Ezequiel 44:30,
Dice, está hablando de los sacerdotes, dice, es algo, ¿qué es lo que se le entrega al sacerdote, ¿vale? A los levitas. Y dice, también recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten. O sea, ¿a quién se le entregaban las primicias? A los sacerdotes, ¿sí? Y a los levitas, ¿vale? Así luego ellos entregarían también su parte al Señor, pero se quedaban con la otra, ¿verdad? Esta ofrenda que se hacía de traer, digamos, lo que son las primicias de esas frutos del campo, era un acto público que tenía el deseo de ser una expresión de gratitud, de agradecimiento a Dios por toda la bondad, por toda la generosidad que el Señor había tenido para con la persona. ¿Sí? No sé cuán habituados estamos a darle gracias al Señor por las cosas que Él nos da. ¿Cómo te sientes de agradecido? ¿Sí? ¿Cuántas veces te dedicas, digamos, a pensar en todas las cosas buenas que el Señor te ha dado y deberías de agradecerle? Y deberías de agradecerle. No suelen ser muchas, ¿verdad? No suelen ser muchas, ¿no? Yo creo que muchas menos de las que Él se merece, ¿verdad? El poder darle gracias. Y a veces le decimos gracias cuando lo tomamos y luego al ratito igual nos estamos quejando por otra cosa, ¿verdad? O porque no nos ha dado exactamente lo que queríamos, ¿no? Este acto no solo era un acto de gratitud, sino, como vamos a ver más adelante, era también un acto de fe. Un acto de fe. Para nosotros, que no somos una sociedad agrícola, nosotros en principio, llueva o no llueva, hasta ahora nos vamos al supermercado y encontramos todo lo que necesitamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no tenemos una mente de alguien que depende completamente de lo que dé la tierra, ¿sí? De que haya lluvia o no haya lluvia, de que haya hecho el sol suficiente o no haya hecho el sol suficiente, ¿verdad? A nosotros, en general, se nos escapa por completo este sentimiento que podían tener los israelitas, que en aquel momento, en aquel tiempo, dependían completamente, ¿no?, de qué era lo que el Señor enviaba para ellos. Entonces, ¿será que este acto no tiene nada que ver con nosotros? Porque yo algunas veces pensaba y digo, bueno, como yo no tengo campos, ¿qué gavilla le voy a poder llevar yo al Señor? ¿No? ¿O no lo habéis pensado vosotros? Sí, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, no sé, no tengo nada para darte, ¿verdad? Las gavillas en la Biblia tienen un sentido. Lo tengo puesto, pero lo que voy a hacer es que adivinéis cuál es el sentido. Voy a ver si conseguimos que los niños se integren, ¿vale? Que están aquí todos formales. Vamos a ver. Hay una historia de un tal José que tuvo muchos sueños, ¿vale? Pero tuvo un sueño muy interesante, donde veía que estaba en el campo con sus hermanos y de repente cada uno llevaba una gavilla, ¿sí? Un manojo de cereales, ¿no? No recuerdo si era trigo exactamente, no sé si lo ponen o no lo ponen. Y de repente, aquella gavilla dice que se inclinaban las gavillas de los hermanos, ¿ante quién? ¿Ante quién? Esos niños que no los oigo. ¿Ante? No estaba José. Ante la gavilla de José. ¡Oh, segundo! Ahora está para los mayores, venga, que tenéis ganas de contestar.
Si cuando Jesús dice, la mies está madura, ¿sí? La cosecha está lista, ¿de qué está hablando? De gente, ¿sí? La gavilla tiene un significado de personas. ¿Sí? En el sueño de José, la gavilla de José representaba ¿a quién? A José, ¿sí? La gavilla de los hermanos representaba a los hermanos, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, Jesús mismo, cuando él dijo que esos campos, esa mies, está ahí madura, está hablando de la gente. La gente está preparada, es lo que está diciendo, ¿sí? Las almas están preparadas, la gente está preparada. Así que la gavilla, en la palabra de Dios, tiene un sentido de personas, ¿sí? De gente, que decía Julen, ¿verdad? Entonces, por tanto, entregar una gavilla podría representar también gente a la que he compartido el Evangelio. Gente a la que has compartido el Evangelio. Yo misma, nosotros. Igual nosotros mismos, por ejemplo. Sí, en esa gavilla nos representamos, sí, y lo entregamos al Señor, sí, como una ofrenda, ¿no? De alguna forma nosotros podríamos estar implicados, nosotros mismos. No hace falta que tengamos un campo, ¿vale? Sino que nosotros mismos nos ofrecemos como esa gavilla, ¿no? El Señor quiere que todos nosotros seamos conscientes de que todo lo que tenemos proviene de Él. Que Él, es en realidad el dueño absoluto de todo. Y ahora quiere que lo reconozcamos trayéndole una ofrenda de aquello que Él mismo nos ha dado. ¿O no? Porque esto es algo que el Señor mismo nos lo da, ¿no? Ahora, una primicia no es un diezmo. Sí, que igual alguno dice, esto me suena de... ¿No? ¿Qué es el diezmo? ¿El qué? Un mandamiento del Señor. Sí, un mandamiento de dar una décima parte, ¿sí? Una décima parte. Normalmente lo que son nuestros ingresos, ¿sí? Eso es algo con fidelidad, ¿vale? Eso nos asegura los mínimos. ¿Sí? Eso tiene una bendición donde el Señor dice que bendice, ¿sí? Ahora, la primicia es una ofrenda de gratitud en reconocimiento de las bondades de Dios. Son muchísimas cosas las que podríamos entregar como primicia. Yo creo que cada uno le puede echar imaginación, porque cada uno pueda tener su propia experiencia de qué es lo que siente que Dios le ha dado, de qué es lo que Dios le hace consciente de que viene de la mano del Señor, ¿sí? Y Él lo quiere ofrendar, ¿no? Yo he escuchado de gente, yo creo que aquí hemos tenido alguna persona, de que como primicia ha entregado el primer sueldo, el primer salario que ha tenido, porque ha estado clamando al Señor por un trabajo, y cuando lo ha tenido, ha entregado, no un diezmo, ha entregado el salario. Si dice, este es mi primer fruto, Señor, esto es para ti. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es una primicia. ¿Sí? Es tomar de aquello con lo que el Señor nos ha bendecido, ¿sí? Y traerlo, ¿no? En reconocimiento. No sé qué otras cosas se os pueda ocurrir que podrían ser primicias. Nuestros hijos. El tiempo. También estaba pensando en el tiempo, lo tengo aquí escrito. ¿Sí? Dones y talentos. ¿Sí? Imaginaros tiempo, tú dices, bueno, tiempo, no sé. Pues, por ejemplo, imagínate que el Señor, o sea, has estado con un trabajo muy estresante y de repente el Señor te ha provisto de un trabajo que tiene unos horarios mucho más cómodos y de repente dices, pues tengo más tiempo, ¿sí? Y entonces decido, tenemos que entregar un tiempo especial, es decir, al Señor, ¿no? Y dedicárselo
a Él, ¿no? O incluso determinar un tiempo concreto, ¿no? Para decir, no, yo voy a reunirme en esta hora, o yo voy a hacer esto, ¿no? Porque tú me has entregado ese tiempo, ¿sí? Son acciones de gracia, son ofrendas, voy a decir, que se hacen al Señor en esa gratitud, ¿no? Antes he mencionado que esta ofrenda no solo era una expresión de gratitud, sino he dicho que también era una expresión ¿de qué? De fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta ofrenda habría que traerla antes de tener la cosecha desarrollada. ¿Sí? Las primicias se traen antes de que tú tengas la cosecha delante de ti. ¿Sí? No sabías si iba a cambiar el tiempo, no sabías si de repente iba a entrar una tormenta y a arruinar todo lo que tú tenías. ¿Sí? Tú traías en agradecimiento esa ofrenda con una completa seguridad en el corazón de que el Señor iba a bendecir todo el resto de la cosecha si tú eras capaz de traer esa primera parte, ¿sí? Seleccionando lo mejor. ¿Sí? Las primicias no solo son esas primeras espigas, sino lo mejor de las primeras espigas. ¿Sí? Tiene un matiz también de la calidad de lo que tú estás entregando. ¿Sí? Traemos en agradecimiento aquello que es bueno, no, lo mejor, ¿sí? Antes de tener todo lo demás. Es un acto de fe entregar un primer salario, ¿verdad? Sin tú saber lo que va a venir después. Que tú dices, Señor, yo te he pedido esto, tú me has dado este trabajo, yo te entrego completamente esto, sabiendo que tú me vas a seguir bendiciendo grandemente. ¿Sí? Esta entrega es una puerta poderosa para la bendición de Dios. Os aseguro que las primicias es una buena inversión. Es para aquellos que son inversores, es una buena inversión. Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10, nos dicen así. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. ¿Qué son los primeros frutos? Las primicias. Así que ocurrirá, tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Qué es eso? Una promesa de bendición, de provisión sobreabundante sobre la casa que entregue esas primicias. ¿Sí? El Señor les pidió que, lo que he querido remarcar antes, que no comieran pan antes de haber entregado esta ofrenda. ¿Sí? Esto implica que no podrían alimentarse. Mirad, el alimento básico es como si en Nicaragua os quitase, o Honduras os quitasen el arroz. Pues de algo así estoy hablando, muy trascendente, algo muy trascendente, ¿sí? Para que entendamos, así de básico era el pan para el israelita, ¿vale? Por eso era como decir, no vas a poder comer, no hay arroz hasta que tú traigas tu ofrenda al Señor. No hay pan, le decían al israelita, no podéis comer eso si primero no traéis esta ofrenda, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si no lo hacían, si no llevaban esa primicia, si ellos no entregaban aquello que el Señor se lo merece, entonces todo lo que fuese su alimento durante ese año sería un robo, sería considerado un robo, una alteración de la ley. ¿Se entiende? Porque es algo que el Señor lo ha ordenado así. Que no se te ocurra comer antes de que me des a mí lo que a mí me corresponde. ¿Sí? Dame lo mejor, ¿no? ¿Desde cuándo pidió Dios la ofrenda de las primicias? Algunas personas que yo sé que lo saben, no quiero que contesten.
Vamos, hermanos, amigos, echarle ahí imaginación. ¿Desde cuándo creéis que ha pedido el Señor las primicias? ¿Es algo de la ley? Caín y Abel. Caín y Abel. Tú ya sabes algo. Sí. Desde el principio, efectivamente. Desde el principio. No es un asunto exclusivo de la ley, ¿no? Por si alguien quiere decir, esto no, la ley, esto ya favorece, esas cosas que se suelen decir, ¿no? Tonterías, ¿no? El Señor siempre ha esperado nuestras primicias, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento de que todo lo que tenemos viene de su mano buena. ¿Por qué Él necesita recordarlo? No, hermanos, porque nosotros lo necesitamos. Que se nos suele olvidar, por cierto, con una frecuencia pasmosa. Con una frecuencia pasmosa. Vamos a ver un pequeño vídeo de una iglesia que prepararon, muy interesante el mensaje, yo creo que muy claro sobre las primicias, ¿sí? ¿No se ve? Está ahí arriba a la derecha, acaba de bajar. Arriba a la derecha. Ahora lo tienes por donde. Ese calentado. Eso por el lado. Lo tengo aquí. Aquí. Señor, por favor, permite que se controle ese ratón. Dos hombres presentan una ofrenda al Señor. Uno trajo frutos de la tierra, el otro los primogénitos de su rebaño. Dios acepta una ofrenda y rechaza la otra. ¿Por qué? Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. La palabra nos dice claramente que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, pero no dice si Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente menciona que, tiempo después, Caín presentó una ofrenda. Caín cosechó sus granos y después de un tiempo juntó suficiente para traer una ofrenda. Fue bajo sus propios términos. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue de las primicias. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no era compuesta de lo mejor. Dar las primicias a Dios es algo que requiere fe. Cuando nace el primogénito de un rebaño, no se sabe cuántos corderos más han de nacer. Pero Abel ofrendó el primero con fe. Al contrario, Caín aseguró el hecho de que él mismo tendría suficiente antes de darle algo a Dios. Muchos de nosotros le tratamos a Dios al igual que Caín.
asegurándonos que tenemos suficiente dinero antes de ver si hay algo de sobras para Dios. Aun si le damos lo que sobra, Dios no puede aceptar esa ofrenda, porque no es de las primicias. Otras historias enfatizan esta verdad. En la narrativa de Jericó, el Señor dio instrucciones estrictas de que ningún israelita debía de quedarse con el botín de Jericó. Todo le pertenecía a Dios, porque era la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Fue la primicia. Dios detuvo su bendición de Israel cuando un hombre guardó para sí mismo parte del botín. La primera parte le pertenece a Dios. Se arriesgó mucho más que dinero cuando Abraham ofreció a su primogénito Isaac. Cuando Dios le pidió a Abraham por su hijo, no se esperó hasta tener 10 hijos antes de entregarlo. Dio el primero cuando solo tenía uno que dar. Abraham solo tenía la promesa de tener más hijos. Requería fe para ofrecer a Isaac. Fe que Dios respetó y bendijo. Y Dios hizo lo mismo por nosotros. Dios dio lo primero cuando dio a su hijo, el unigénito, dado a nosotros cuando éramos pecadores. Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día entregaríamos nuestras vidas a Él. El regalo de su Hijo vino antes de la bendición de nuestro arrepentimiento y salvación. Nosotros damos nuestras primicias en la misma manera. Antes de ver la bendición de Dios, lo damos con fe. Dar las primicias de tus ingresos es una forma de decirle a Dios: yo te reconozco primero, te pongo en primer lugar en mi vida, confiando que tú te encargarás de lo demás. No hace falta explicar ya nada más, ¿verdad? Que lo he hecho claro. El mensaje está muy claro, me pareció muy bueno el vídeo. Desde el principio el Señor nos ha pedido esas primicias, lo mejor para dedicarlo a Él. Tristemente hace tiempo que no le damos ni lo primero y rara vez le damos lo mejor. Normalmente hacemos, como decía y se veía en el vídeo, ¿no? Hacemos primero nuestras cuentas y cuando vemos que ya tenemos cubiertas nuestras necesidades, entonces nos planteamos darle si algo sobra, ¿verdad? Sin embargo, Él nos ha dado a nosotros cosas excelentes. Como hemos visto, también el Señor es dueño de los primogénitos, que vendría a ser, un primogénito es el primer fruto del vientre, así como aquel que abre el vientre, ¿no? Vamos a leer en Éxodo capítulo 13. En Éxodo capítulo 13, del versículo 11 al 16 voy a leer, ¿vale? Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se la haya dado, conforme al juramento que les hizo a ustedes y a sus antepasados, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. El primogénito de un asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán de ser rescatados. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten, ¿y esto qué significa?, les dirán: el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor el sacrificio, el primer macho que nace, y rescatamos a nuestros primogénitos. Esto será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. Para que esta verdad fuera grabada en el corazón de su pueblo, el hecho de que
ellos habían podido escapar de esa plaga en la que debían de morir. ¿Quiénes? ¿Christopher? ¿Quiénes debían de morir en la plaga? Los primogénitos, ¿verdad? Siendo conscientes, para que fueran siempre conscientes de que esos primeros hijos habían sido librados, ahora ellos tenían que entregar la vida del primer hijo. Era algo que le pertenecía al Señor, ¿no? Era algo que le pertenecía al Señor. Entonces, el Señor quería que matasen al hijo. Abraham así le dijo. Pues demos gracias al Señor, que no es eso lo que nos pide, ¿verdad? Porque si no, yo creo que Christopher no estaría aquí y algunos otros tampoco, ¿no? Anne tampoco estaría aquí. Estaba mirando la Eder, que por ahí andaría también. Ahí Roberto, nos faltarían unos cuantos, ¿verdad? Y lo que hacían ellos era rescatarlo. ¿Qué es esto de rescatarlo? Rescatarlo o redimirlo, ¿sí? Esta palabra que significa lo mismo. ¿Qué es eso de rescatar al hijo? Pagaban un dinero, ¿sí? Entregaban al templo un dinero como pago para poder rescatar, para poder tomar a su hijo y tenerlo en casa, vamos a decir, ¿no? Hubo una mujer que quiso entregar, que clamaba desesperadamente. Yo no sé si esto ya los niños, no sé si abrimos el tiempo para los mayores. Hubo una mujer que clamaba desesperadamente por un hijo, anhelaba con todas sus fuerzas un hijo, ¿sí? Y el Señor, en su misericordia, le concede ese hijo. Resulta que esta mujer lo que hace es entregárselo al Señor. ¿Os imagináis? Anhelar con todas vuestras fuerzas tener un hijo y tomar la determinación de que ahora, según lo desteto, o sea, es suficientemente grandecito, ¿verdad? Para no necesitar de la madre, lo entrega al servicio del Señor, al templo. ¿Sí? ¿Quién hizo eso? La madre de Samuel, Ana, ¿verdad? Ella clamaba y cuando tuvo a su hijo Samuel, a un pequeñito, lo lleva al templo y dice: Señor, es tuyo, toma mis primicias. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios con ella? La bendijo y le dio más hijos. La bendijo y le dio más hijos. Y encima permitió que este hijo fuera muy especial, un gran siervo para él, ¿verdad? Samuel, este profeta, ¿verdad? Así que, ¿será Dios injusto al pedirnos los primogénitos? Nuestro Dios, como comentaba el vídeo, ¿no? Nuestro Dios nos entregó a su primogénito. Y no solo primogénito, sino unigénito. Único hijo, ¿verdad? Nos entregó todo, voy a decir, ¿sí? Al que tanto amaba, para rescatarnos a nosotros, ¿sí? Él no nos pide nada que no nos haya dado antes. Este es nuestro Dios. Que uno dirá, ¿cómo se le ocurre un Dios que... Dios no nos pide absolutamente nada que no haya hecho Él antes. Él nos dio lo primero, lo más amado, lo mejor para nosotros. Y lo hizo cuando todavía éramos pecadores, ¿sí? No tuvo una cosecha de hijos obedientes y después dijo, entregó a mi hijo por esta gente. Ahora que ya me he asegurado que tengo los corazones que quiero, ¿no? No, sabiendo lo que venía, él con todo amor, él entregó a su hijo, ¿sí? Es impresionante ver cómo Jesús cumple todas las figuras proféticas que abarcan esta fiesta, o, mejor dicho, este acto a la perfección, ¿sí? En primer lugar, como acabamos de decir, Dios Padre es el primero que ofrece su ofrenda, su primogénito, su unigénito, que he dicho, ¿verdad?
para que descendiera a la tierra a rescatar a la raza de Adán, ¿no? Para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿sí? El Señor, Dios mismo, trae su gavilla. En ese sentido, Jesús es esa gavilla, ¿no? El Señor levantó a Jesús de entre los muertos como primer fruto, como primicias de los que habían muerto. En 1 Corintios 15, si leemos en 1 Corintios 15, versículos del 20 al 23, dice así: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. ¿Sí? Ahí estaremos todos aquellos que le pertenecemos, ¿no? Mi invitación es que si todavía no has hecho ese pacto con el Señor, no pierdas mucho tiempo, ¿vale? Porque necesitas estar bajo su pacto, un pacto con Él, una entrega completa de tu vida para que Él te levante en ese día cuando Él venga, ¿verdad? Asimismo, también dice Colosenses, capítulo 1, versículo 8, dice que Jesús es primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, dice ese versículo, ¿no? Y precisamente el hecho de que Jesús resucitó primero es lo que nos asegura que nosotros también resucitaremos junto con Él para estar con Él para siempre, ¿sí? Esa resurrección de Jesús es también nuestra garantía. En tercer lugar, esa primera gavilla que se entregaba al Señor era algo especial. Se trataba de una gavilla de cebada que era cortada, tenía que cortarse al final del sábado semanal. ¿Sí? Del sábado, como nosotros le llamamos, ¿vale? Al final del sábado, ¿os acordáis cómo se organizan los días según el Señor, ¿no? ¿Cuándo empieza el día? A la tarde, ¿no? Al anochecer, ¿sí? Y fue la noche, y fue la mañana, ese fue el primer día, ¿verdad? Entonces, al anochecer. Al anochecer, cuando estaba llegando el siguiente día, al anochecer, finalizando el sábado, ahí era cuando tenía que ser cortado la gavilla, ¿no? En medio de esa fiesta de panes sin levadura. La gente salían a sus campos, digamos, para buscar las primicias y cortarlas en ese momento. De esta manera Jesús fue también cortado de la tierra para luego ser elevado a los cielos. Jesús resucitó, fue cortado a la entrada del domingo, ¿sí? Para nosotros como sábado a la noche, ¿no? Se fue resucitado, ¿no? Pero fue presentado ante el Padre. ¿Cuándo se presentaba la gavilla? A la mañana siguiente. No sé si habéis puesto atención cuando Denia leía el texto que estaba leyendo. Hay una cosa que a mí siempre me había llamado la atención. Tal cual, eso es. Cuando le dice Jesús, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. ¿Sí? En el momento en el que los sacerdotes estaban meciendo las gavillas, ¿sí? Cuando mecían las gavillas, esto es un acto simbólico
en el que se está pidiendo al Señor que acepte la ofrenda. ¿Sí? Es un acercamiento y le está pidiendo al Señor que acepte la ofrenda a Dios, ¿no? Pidiéndole a Dios que acepte la ofrenda. Ahí es cuando el Señor Jesucristo se encuentra, entiendo que es presentado al Padre, ¿no? O sea, Él resucitó ya, ¿sí? Cuando era todavía de noche. Él es cortado de la tierra, Él entra, digamos, en esa resurrección, se corta de la tierra ya en lo que sería nuestro sábado a la noche en el calendario de Dios ya habríamos entrado en el día siguiente, es decir, lo que nosotros le llamaríamos el domingo, pero Él esperó hasta el momento adecuado, tiempo en el que los sacerdotes tenían que presentar este acto simbólico y presentando Él esa ofrenda que había hecho para su Padre, ¿no? Aceptable, dice la palabra, ¿sí? Nos dice en la Escritura que la ofrenda de Jesucristo fue una sola vez y para siempre. No se tiene que volver a repetir, porque fue perfecta, aceptable. Eso es lo que significa, ¿sí? Que fue aceptada por Dios Padre como una ofrenda válida. Aquello que Jesús hizo no tiene que volver a repetirlo. Así que nuestro Señor Jesucristo es resucitado y se acerca al Padre en este tiempo, ¿no? La pregunta para ti es si estás listo para que el Señor te hable de cuál es esa ofrenda de primicias que Él quiere de ti. ¿Sí? A veces nos cuesta aplicarlo, ¿no? a nuestra vida. Cuando dice, ¿qué te está pidiendo el Señor a ti? ¿Qué te está pidiendo el Señor que le entregues? ¿Con qué te ha bendecido grandemente? Para poder pedirte después de que tú le entregues a Él algo. ¿Será tiempo? ¿Será ingresos? ¿Será relaciones? ¿Será, no sé? ¿Quieres disponer tu corazón para que el Espíritu Santo te ayude a ver en qué cosas debes de aprender a ser más agradecido? Quizás esto es algo que deberíamos de reflexionar, ¿no? Si creemos que estamos agradeciendo lo suficiente al Señor por todo lo que nos da. ¿Has bendecido a Dios Padre por haber resucitado a Jesucristo? Es algo que lo haces, que reflexionas. ¿Qué sería de mí? No cantaba, sino pensaba. Pensaba, ¿no? Señor, ¿qué sería de mí si tú no hubieras rescatado mi vida? Y es algo que no suelo pensar normalmente, ¿verdad? Pero es bueno ser agradecido cuando uno reflexiona en cómo estaba su vida, ¿no? Para poder agradecer al Señor lo que Él te quiera dar. Que el Señor nos ayude a ser agradecidos. Que el Señor te ayude, ¿no? Sería tan bueno que dispusieras tu corazón para estar con Él. Cuántas cosas que el Señor nos ha pedido, ¿no? Y no las solemos hacer, ¿eh? O nos cuesta tanto darle aquello que nos ha pedido, ¿no? El Señor nos traía una palabra estos días pasados y Él nos decía que estaba a punto de terminar ya el tiempo para lo cual Él nos había pedido que nos preparásemos. No sé si recordáis cómo el Señor nos había hablado de que teníamos que preparar nuestros hogares, que teníamos que tomar un hábito
Y quizás no sé si esto entra o no entra, pero lo quiero decir. Creo que es mi responsabilidad decirlo. Él nos había pedido que levantásemos un altar en nuestros hogares para que eso fuera la protección en los momentos más difíciles. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Están los altares preparados? El Señor nos decía que se termina el tiempo. ¿Sí? Él nos lo dijo como una advertencia para preparación. Recuerdo que Él nos hablaba de que serán soltados. Quizás la visión era un poco fuerte, ¿vale? Porque eran como lobos, muy agresivos, ¿vale? Que estaban como atados con cadenas. Y el Señor nos decía que activásemos nuestras casas, que entregásemos nuestras casas, que eleváramos altares. Es una forma de entregar a nuestro Dios aquello que tanto nos gusta, ese tiempo de la televisión, ese tiempo, no vaya ni la televisión, ¿no? Ese tiempo del móvil, del Instagram, ese tiempo que tanto te gusta. Sí, el saber decir, no, este es el tiempo para mi Dios y yo tengo un tiempo para entregar alabanzas, una reflexión, no estar juntos. ¿Sí? El Señor nos advirtió que hiciéramos un hábito, que estableciéramos ese altar. Y lo que nos estaba hablando el otro día es que se termina el tiempo. ¿Sí? Yo entiendo, esto ya es mi deducción, mi interpretación, es que lo que estaba avisando es que el hogar donde no se haya establecido altar será un hogar en alto riesgo de destrucción, ¿vale? Así que aprendamos a obedecer, porque yo creo que más misericordia no se puede pedir, ¿sí? Tiempo de espera, son 2 años, nos ha esperado 2 años para que tomásemos este hábito. Así que lo que quiere decir, no quiero decir más, sino que sepamos eso, que la obediencia es nuestra única protección. La obediencia a lo que el Señor nos está pidiendo es nuestra única protección. Que sigamos siendo agradecidos, que sepamos poner nuestras vidas delante de Él. Señor, queremos darte gracias de verdad por esa resurrección. Gracias por habernos permitido, Señor, reflexionar en ello. Gracias, bendito Señor, porque ese poder, Señor, con el que tú resucitaste a tu Hijo Jesucristo, es el poder que nos acompaña a nosotros día tras día y que tú quieres manifestar en medio de tu pueblo, Señor. Clamamos porque Casa de Oración sepa alinearse contigo en estos tiempos. Señor, clamamos porque sepamos ser obedientes a las cosas que tú nos has pedido, sabiendo que en esa protección tenemos, en esa obediencia tenemos tu protección, Señor. Padre, clamamos, Señor, que tú nos ayudes a alinearnos, Señor. No sé si quede tiempo, pero alinearnos, Señor. Alinearnos, Señor. A tomar, Señor, todos esos beneficios, Señor, en cuenta, Señor, para darte gracias día tras día, Señor. Quizás poder enseñar a nuestros hijos, Señor, a esta siguiente generación, Señor. Formarla, Señor, para que ellos sean hijos agradecidos con cada una de las cosas que tú nos das. Señor, te bendecimos, Señor. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Señor. En medio de nosotros. En el nombre de Jesús.